la circulación que tiene el corazón, hablando de que el volumen sanguíneo llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo, el ventrículo de hecho lo manda a pulmones, el pulmones regresa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa a el ventrículo que corresponde a la bomba cardíaca, y ahora el volumen se expulsa por medio de un gran vaso, que es el mayor, el más grueso, el más grande que irriga todo, es la aorta. La aorta en sus segmentos corresponde. Sí, ¿verdad? Vamos ahí, ¿verdad? Creo que íbamos a hablar ya, o algo faltaba del corazón, porque creo ya al final te habían hablado del electrocardiograma, vimos y habíamos hablado de la importancia del área precordial, creo que fue una de las últimas preguntas, y tendríamos que hablar sobre esta ya parte de irrigación. Bueno, continuando con mi recorrido de explicación, pues llegamos a la zona del callado aórtico. A nivel del callado aórtico, encontramos las ramas que van a emitir para la cabeza y para las extremidades. Creo que ya se dijo acerca de lo que emite el tronco brachiocefálico, que está en la primera rama, que es más anterior. El callado aórtico, cuando lo vemos esquemáticamente, lo vemos como una curva, un arco antero-posterior, pero no es así. Es un arco que es oblicuo, que tiene una parte más anterior y luego se va para atrás hacia la izquierda, para luego llegar a la parte inferior, es decir, a la parte lateral de la columna, y llegar a más o menos al nivel de T4. Pero pues en el de T4 aproximadamente pues va por la cara lateral de la columna y luego por la parte anterior de la misma, está un poquito, pero más cargado a la línea, a la izquierda de la línea media. Aquí tiene una relación importante con el trayecto esofágico. Llega al nivel de los pilares del diafragma y después atraviesa, bueno, no atraviesa, pues ahí se encuentra, pero ahí se localizan los pilares del diafragma hasta llegar más o menos, siguen en la misma dirección, cargado un poco más a la izquierda de la línea media, hasta que llega más o menos a nivel del E4 con el E5, donde hace su bifurcación. Tú sabes que ya te han explicado, ustedes llevan ahorita cuello, cabeza, cuello, entonces están en extremidades. Sí, tienen anatomía integral de extremidades. Pero la próxima ocasión les va a tocar abdomen con cabeza. Y en abdomen van a describir la aorta. La aorta va a llegar a nivel de L4 con L5. A ese nivel se bifurca. Al tener la bifurcación, corresponde la presencia o la formación de las arterias ilíacas comunes, tanto a la izquierda como a la derecha. Las arterias van a llegar a tener un trayecto así con un ángulo que va a llegar a, bueno, diverso, a unos 90 grados, 45 grados, no más o menos 90 grados, entre esa, porque hay unas variantes de acuerdo al tipo de pelvis, hay tipos de pelvis. Y esas arterias, al descender, llegan a nivel de una articulación que se llama articulación sacroiliaca. A ese nivel se divide a su vez en dos. Cada una de cada lado se divide en dos para dar origen a la arteria hipogástrica, o también llamada ilíaca interna, y otra que va un tanto más lateral y más anterior se llama ilíaca externa. La ilíaca interna, también llamada hipogástrica, su origen está destinado para irrigar todos los elementos endopélvicos, los órganos endopélvicos. En cambio, la otra, que se llama ilíaca externa, sigue un trayecto que llega hasta el nivel de una zona que vas a conocer, que se llama la laguna vascular, a nivel de la ingle. A nivel de la ingle, tú vas a palpar un pulso que un día te va a servir para puncionar la arteria femoral, para sacar una muestra de sangre arterial. Después, esa arteria continúa por un área que se llama el triángulo de Scarpa. Ese triángulo de Scarpa es una limitación de un músculo que se llama el sartorio o costurero en el muslo, pero pronto se vuelve más descendente y más medial al muslo hasta pasar por un músculo que se llama músculo aductor mayor del muslo, en un canal descrito por Hunter, y ustedes lo van a estudiar después.
esta arteria atraviesa esa área y estamos hablando del segmento posterior ya casi de la rodilla. A ese nivel de la rodilla cambia de nombre como arteria poplitea. Cuando pasa otro anillo muscular se llama anillo del sóleo, otro músculo en relación se llama el sóleo, que está ya en la parte de la pantorrilla, por decirlo así, en la parte alta. Y ese nivel se divide en tibiales y peroneas. Creo que me estás entendiendo por los términos y los nombres de los huesos. Peroneos y laterales. Cuando llega a nivel, digamos, las peroneas van por la parte lateral de la pierna hasta que llegan al borde lateral del pie y se van en sentido inferior hacia la planta del pie. La otra, las tibiales, van a pasar por delante y por el medio de la pierna hasta el tobillo y forman la arteria pebia. De todas maneras nos van a dar vasos que van a llegar por la parte del borde medial del pie hasta llegar a formar los elementos plantares. Si allá salí del corazón, me llega hasta la planta de los pies. Pero ¿qué pasa con las ramas? Bueno, las primeras ramas colaterales que van a ser de la aorta se llaman coronarias, ya las describimos. Después sigue un tronco mayor, un tronco vascular enorme que se llama tronco brachiocefálico. Creo que el nombre está más que lógico para entenderlo. Braquio para la extremidad superior y cefálico porque se va a ir a la cabeza. La parte inicial, braquio por medio del origen de la arteria subclavia del lado derecho. Que tiene un segmento, la subclavia tiene un segmento de acuerdo a las relaciones de los músculos del cuello, que hablaremos pronto, que serían los de la región definida como la infraescalénica. Bueno, es decir, los interescalenos, los músculos escalenos. Hay un segmento pre, uno trans y uno extra, o bien fuera de los escalenos. Y llega más o menos a la altura de la mitad de la clavícula. A la mitad de la clavícula encontramos esta misma arteria, pero la nominan diferente, porque se llama axilar. La arteria axilar termina a nivel del borde del pectoral mayor. Creo que la vez pasada te decía, te invitaba a que te tocaras la axila, no me acuerdo si era por las líneas axilares, pero en el fondo hay un pulso. Ahí termina la axilar y continúa con la humeral. La humeral a nivel del pliegue del codo se va a dividir en cubitales cubitales y radiales. La radial es lateral, es la que tomamos en consideración para palpar el pulso. Hasta que llega a nivel así rápidamente, a nivel de la mano, pasando por todos los elementos musculares, formar el arco palmar superficial y el profundo. Y ahí terminó. Mientras que el tronco brachiocefálico sigue un trayecto ascendente en relación por detrás, en relación con el esternocleidomastoideo, y llega a nivel de la altura del cartílago tiroides, donde termina bifurcándose. Esta bifurcación nos origina la carótida interna, que va a entrar al cráneo, y la carótida externa, que tiene un destino para estar irrigando la cara y parte también de la cabeza. Lo que es la boca, la parte de la zona del paladar, el piso de la boca, la parte profunda nasal, está a cargo de la arteria carótida externa por medio de sus ramas y otras que veremos intracraneales. Esa fue la trayectoria de la carótida común que vino del tronco brachiocefálico. Pero del lado izquierdo, bueno, es decir, la segunda rama, se llama carótida común, ahora, obviamente del lado izquierdo, y la otra se llama subclavia. O sea, son las mismas, pero vemos que tienen un origen, estas dos últimas, a nivel de el hallado aórtico. Bien, ya está repetido, es decir, del lado izquierdo sucede lo mismo que del lado derecho. A nivel del tórax, hay troncos vasculares que están destinados para los órganos propios de la región, es decir, para la pared torácica, para órganos del mediastino, también para, pues obviamente, decíamos los órganos, porque, por ejemplo, para llegar a irrigar pulmones, pues ya vemos que es otro grupo. Pero sin embargo, para los bronquios,
proceden de los troncos, de las ramas que vienen de la aorta. Bien, lo que sigue es hablar de colaterales del abdomen. En el abdomen se van a dividir en arterias impares y pares. Entre las impares tenemos un tronco que vas a recordar, se llama tronco celíaco, es el mayor, mesentérica mayor y mesentérica menor. Son los impares. Y los pares se dividen en parietales y viscerales. Los parietales van a ser las lumbares y las frénicas. Y las viscerales, de acuerdo a dónde van a llegar. Vamos a encontrar las arterias renales, las arterias gonadales y gonadales es la espermática en el hombre y la ovárica en la mujer. Y vamos a encontrar también ya dijimos la mesentérica. Entonces, también faltaron otro grupo, las capsulares para la glándula suprarrenal. Pues está hablando de mucho, pero creo que me estás entendiendo que estoy hablando de un todo. Y pues nuestra tarea el día de hoy es ver el segmento de la aorta con las ramas iniciales o laterales de esta. Y pues sin más, de cualquier equipo que ha preparado aorta, les doy la bienvenida y vamos a iniciar. Si quieren proyectar, ya estamos esperando. Buenas noches. Permítame tantito, doctor. Lo que pasa es que estoy teniendo muchos problemas con mi internet. No tardo mucho. Bien. Pues mientras estaba yo explicando todo esto, ya hubieran conectado para que no nos tardáramos a partir de ahorita, pero está bien. Vamos a esperar la proyección de aorta. ¿Qué se le estudia a las arterias? Origen, trayecto, relaciones, colaterales y terminales. No nos interesa hablar ahora sobre el segmento abdominal de la aorta, no, sino simplemente la del tórax, pero después donde se alarga el tema es mencionar cuando menos las ramas de la subclavia. ¿Ya pueden ver mi presentación? Ya la estamos viendo, la inicial, ¿cómo no? Ok, igual si me dejan de escuchar o cualquier cosa me avisan porque he estado teniendo muchos problemas, pero bueno, vamos a dar inicio para que no se alargue más esto. Bueno, buenas noches compañeros y doctor. El día de hoy vamos a continuar con nuestras exposiciones. Vamos a continuar con nuestro tema, pero bueno, vamos a presentarnos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Anatomía Humana y en la materia de Anatomía Integral de Cuello y Tórax, con un NRC de 25929. Y bueno, los integrantes del equipo son, nos va a estar acompañando el doctor Leopoldo Cinto Aguilar, Sánchez Galeana Juan Ignacio, Serrano Sánchez Gustavo Ángel y su servidora Urbano Burto Ana Belén. Bueno, vamos a dar inicio. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema 17, que es la aorta. Y bueno, en nuestro índice, por así decirlo, vamos a hablar primero sobre nuestros objetivos. También vamos a mencionar el origen y el trayecto de la aorta. Vamos a tocar y arterias coronarias para después poder continuar con lo que es el callado aórtico. Vamos a hablar sobre las ramas. El resumen temario nos decía que solo tocáramos lo que son el tronco brachiocefálico, que son la carótida común izquierda, su clave izquierda, porque creo que me parece que el equipo que sigue va a hablar sobre la derecha. También vamos a hablar sobre las ramas del segmento torácico y las generalidades del segmento abdominal. Bueno, los objetivos. Nuestros objetivos es que, en primer lugar, ustedes puedan conocer el origen del sistema aórtico, así como su trayecto y sus segmentos. También que puedan identificar las relaciones con los segmentos de la aorta, que aprendan conceptos importantes, como ya se los mencioné, que era, por ejemplo, el seno de Valsalvas. También que ustedes puedan identificar las ramas del tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, que puedan describir las ramas del segmento torácico y conocer
las generalidades del segmento abdominal. Bueno, para empezar con nuestra presentación, yo les voy a hablar sobre el origen y el trayecto de la aorta. Si pudiera hablar o mencionar algunas generalidades, podría decir que la aorta es el tronco de origen de todas las arterias del cuerpo y podemos decir que distribuye en todo el organismo la sangre de la circulación mayor, que es la circulación sistemática, que sabemos que es cuando la sangre es- sale del ventrículo izquierdo a la aorta, a cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo, y luego regresa a la aurícula derecha. Bueno, aquí yo les puse estas imágenes que si ustedes pudieran quitar todos los nombres, porque realmente no lo puse para que ubicaran dónde está cada cosa, sino para que se vayan dando una idea. Aquí donde está mi cursor es donde está la aorta, para que la puedan ir ubicando, cómo es que sale del corazón. Aquí tenemos otra imagen para que vayan ubicándola, ¿no? Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre su origen y trayecto. A mí, o yo lo que hago cuando estudio o estoy estudiando anatomía, me gusta primero ver una imagen y estar escuchando lo que me narran para yo poderme imaginar cómo es que va haciendo. Entonces es lo que les recomiendo con estas imágenes. Mientras yo les voy hablando sobre el origen y el trayecto, ustedes vayan como que visualizando más o menos, ¿no? Y ya se vayan dando una idea con estas imágenes. Bueno, con respecto al origen y el trayecto, la aorta se extiende de la base del corazón a la cuarta vértebra lumbar, dando origen en su trayecto a la mayor parte de las arterias que irrigan el cuerpo, como ya lo mencioné anteriormente. Podemos decir que se origina en la base del ventrículo izquierdo, entre el tabique interventricular y la valva interna del mitral, que ya lo habíamos visto con nuestras compañeras del corazón. Podemos decir que desde donde se dirige hacia arriba, adelante y a la izquierda. Después de un corto trayecto de 40 a 50 milímetros aproximadamente, se dobla atrás y hacia la izquierda para formar una curva de concavidad inferior que abarca el pedículo pulmonar izquierdo y recibe el nombre de callado aórtico. Aquí les quería comentar que se le dice que es callado aórtico, podemos observar aquí en la imagen de la derecha, porque no sé si recuerden o en alguna pastorela o así, que los pastores suelen tener como un bastón. Bueno, esa forma que tiene es a lo que se le denominaba, o por eso se le dio el nombre de callado, ¿no? Entonces, para que se vayan dando una idea de cómo es la estructura de la aorta. Bueno, continuamos. Podemos decir que continúa hacia atrás hasta alcanzar la cara lateral izquierda del cuerpo de la cuarta vértebra dorsal, a partir del cual desciende verticalmente por la cara posterior del tórax hasta el diafragma. Aquí podemos observar, este de acá es el diafragma. Bueno, atraviesa este músculo y sigue descendiendo por delante de los cuerpos vertebrales de la columna lumbar hasta la cuarta vértebra de esta región, donde se divide y da origen a las ilíacas primitivas y a las sacras medias. Acá lo podemos ver mejor en esta imagen. Podemos ver todo el recorrido que hace la aorta y cómo es que pasa por el diafragma y cómo es que se divide, como lo acabo de mencionar, ¿no? Bueno, si yo hablara de su calibre, podemos decir que inmediatamente después de emerger de las paredes ventriculares, presenta una dilatación corta que pertenece al bulbo aórtico. Su calibre permanece igual, que es de 25 a 30 milímetros hasta la unión de la porción ascendente con la porción horizontal, donde se comprueba en la cara anteroderecha una dilatación que corresponde al resultado del choque de la onda sanguínea a esta altura, ¿no? Luego, el calibre permanece regular hasta el origen del tronco brachiocefálico, de la carótida común izquierda y de la subclavia izquierda. Igual, espérenme, creo que tenía otra imagen. Bueno, no, todavía no. Entre la salida de la arteria subclavia izquierda y el ligamento arterioso puede presentarse un estrechamiento, que es el istmo aórtico, que también lo presentamos con nuestras compañeras de corazón, ¿no? Y bueno, ahora brevemente con su estructura, podemos decir que la aorta es una arteria de paredes gruesas, es resistente. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar que pues sí tiene cierto grosor, ¿no? Y que a veces puede fragilizarse por ateromas. Un ateroma suele ser una acumulación de masa, ya sea de colesterol, entre otras cosas. Bueno, ese es otro tema aparte. Pero bueno, aquí podemos ver que se puede ver fragilizada, ¿no? Y también es susceptible a fisurarse o romperse debido a traumatismos violentos o a una distensión excesiva, que puede ser una aneurisma. Una aneurisma es simplemente ay, se me fue la palabra, una protuberancia en la arteria. Y bueno, y podemos decir que el grosor de esta pared la hace propicia a las suturas, ¿no? Y bueno, más o menos estas imágenes me gustaron porque nos van dando una idea de su recorrido para que vayamos imaginándolo, ¿no? Buenas noches, yo les voy a hablar acerca del seno del Valsalva. Siguiente diapo, por favor.
Ok, existen dilataciones en el callado. En el origen de este se comprueban tres ensanchamientos o ampollas que corresponden a las tres válvulas sigmoideas y que designan con el nombre de senos de Valsalva. No hay muy buenas imágenes de ellos, ya que en los libros de texto las imágenes vienen en blanco y negro, así que una disculpa, pero son las mejores imágenes que puedo encontrar. Estos tres ensanchamientos están orientados como las válvulas. Uno es posterior y los otros dos anteriores. Vimos anteriormente el aspecto radioscópico porción en original de la aorta. En la unión de la porción ascendente con la porción horizontal del callado se comprueba en el adulto una segunda dilatación, variable y mal limitada, el gran seno de la aorta. Esta dilatación constante es verosímilmente el resultado del choque de la onda sanguínea de dirección vertical contra la pared del vaso, que tiene en este punto una dirección horizontal. Este seno aumenta con la edad y en el anciano es posible sentir con el dedo los latidos aórticos detrás del borde superior de la horquilla esternal. Por último, inmediatamente después del origen de la arteria subclavia izquierda, el callado aórtico ofrece una disminución de calibre, una especie de entrechamiento que no es debido al hecho de que la aorta cabe de emitir tres huesas colaterales, sino que es determinado por el cambio de dirección de las arterias, que imprime modificaciones importantes a la corriente de la columna sanguínea. ¿Qué más? Por parte del seno de Valsalva es todo, doctor. Está bien. El seno de Valsalva es el abombamiento que tiene la aorta en su origen, claro. Y de ahí surgen los elementos de irrigación para el corazón, que son las coronarias. Si estamos hablando de las valvas aórticas, son tres, ahí podemos ver. Dicen que tiene forma de golondrina, de pared externa hacia las paredes propias de la arteria, del seno de Valsalva, y una pared interna, porque está hacia la luz o el eje del tronco, bueno, del vaso, que viene siendo convexa, así como la sangre pasa, a ver, no me la quites todavía, que viene así, la sangre va a pasar en ese sentido, de abajo arriba, pues no le impide nada que haya el famoso, la apertura por la presión que ejerce, pero cuando ya terminó la sístole ventricular izquierda, entonces vuelve a caer, tapar, mediante unos elementos que ahí vamos a encontrar, los nódulos que dice nódulus, que describe Arancio, ¿verdad? En la pulmonar hablamos de Morgagni, que lo describe, y luego Arancio también describe, que también encontramos ahí. Y ahí podemos ver el origen de las arterias coronarias. Cuestión que ya no vamos a ver, coronarias ya las vimos, porque ya se describieron en corazón. Vamos a continuar con una descripción que corresponde a el demás trayecto del callado, por favor. Sí, doctor. Entonces ya no tocamos arterias coronarias. No, porque ya la vamos a repetir y ya la acabamos de hablar en corazón. Ok. No, son muy amables y qué bueno que lo quieren abarcar. Se ve que sí leyeron en cuanto a todo lo que corresponde a la aorta, pero ya en tema de lo que ya se ha tratado de en cuanto a la irrigación del corazón, pues ya con eso terminamos. Vamos a continuar. Ok, bueno, vamos a omitir esto de las arterias coronarias. Bueno, ustedes ya lo recuerdan, nada más para que vean las imágenes y como que lo hilen con lo que ya vimos en corazón. Pero bueno, nos vamos a brincar al callado aórtico, que bueno, podemos decir, igual en esta imagen aquí se puede ver aquí donde está la, la aorta, para que lo vayan visualizando más o menos, igual en esta imagen para que vayan imaginándoselo, ¿ok? Bueno, podemos decir que se extiende esta porción desde el orificio ventricular izquierdo hasta la cara lateral izquierda de la cuarta vértebra dorsal. Se halla situada en conjunto en un plano vertical y oblicuo de adelante a atrás y de derecha a izquierda. Su forma es cilíndrica con un diámetro de 2 a 3 centímetros, pero presenta en su origen tres ensanchamientos correspondientes al seno de Valsalvas que ya hablamos anteriormente. Y bueno, y en el comienzo de su tramo horizontal se observa en el adulto, perdón, una segunda dilatación llamada gran seno de la aorta. Se distingue en esta parte una porción ascendente y otra horizontal.
Igual en esta imagen, en la de la derecha, podemos observar cómo es la ascendente, el arco y la descendente o la torácica, para que vayan viendo cómo es que se divide y cómo es que voy a hablar de ellas, ¿ok? Bueno, a ver. Ok, está bien. Ok, en la porción ascendente, que más o menos la podemos ubicar en la imagen de la izquierda. Bueno, nada más para que se vayan dando una idea, ¿ok? Ok, podemos decir que esta es la parte o esta porción queda comprendida dentro del pericardio, en tanto que su porción más superior sale del saco fibroso. La parte intrapericárdica, encerrada en la arteria pulmonar, en una vaina serosa, forma junto con esta última arteria el pedículo arterial de la base del corazón. Ambas arterias se hallan unidas por tejido fibrocelular que se esclerosa en la senectud o en la vejez. La porción intrapericárdica está en relación por delante con la arteria pulmonar envuelta por la misma vaina serosa y bueno, a través de ella en el pericardio fibroso con los sacos pleurales, el timo y la pechera esternal. Por otro lado, con las cápsulas y el seno transverso de Thelen. En esta porción correspondiente a la pared articular se relaciona con el apéndice o con los apéndices auriculares e inmediatamente por encima del seno transverso se encuentra por detrás de la arteria pulmonar derecha y a la derecha de la vena cava superior. La parte extrapericárdica tiene solamente una pequeña porción libre que se pone en contacto íntimo con su cara derecha de la vena cava superior. Mientras por atrás se relaciona con la tráquea y el bronquio derecho. También podemos decir que así como con los ganglios peritraqueobronquiales. Y bueno, en todo el resto de esta parte, el pericardio fibroso se une íntimamente a la túnica adversias arterial. Podemos ver que a pesar de que es muy poco, o por así decirlo, es muy corto el trámite al que se denomina aorta ascendente, pues sí tiene ciertas características que tenemos que tener presentes, ¿no? Bueno, continuando con la porción horizontal, podemos decir que se halla oblicuamente dirigida hacia atrás y hacia la izquierda. Igual a lo mejor en esta imagen no se puede apreciar mucho, pero en esta sí. Me gustó mucho esta, la que está a nuestra derecha, bueno, a mi derecha, porque nos va mostrando más o menos cómo es su dirección. Bueno, como les digo, se halla dirigida hacia atrás y hacia la izquierda. Su cara superior está en relación con los segmentos de origen de los gruesos vasos, que es el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda, de la que hablaremos más específicamente más adelante, ¿no? La cara inferior es cóncava hacia abajo y se relaciona en primer lugar con la arteria pulmonar derecha y con el ligamento arterial, que se fija hacia la mitad de esta cara. Bueno, en el espacio comprendido entre ambos se encuentra el plexo cárdico y el ganglio de bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, de Wicksbeck. Bueno, podemos decir que más adelante la cara está en relación, está en relación con el bronquio izquierdo, aunque entre este último y la aorta existe un como tejido celular flojo. También se relaciona en este lugar con los vasos bronquiales que marchan por encima y detrás del bronquio y con origen al nervio recurrente izquierdo. También podemos decir que la cara lateral derecha mantiene relación con los órganos del mediastino principalmente. En primer lugar, se halla en relación con la vena cava superior, después con la cara izquierda de la tráquea y cuya impresión aórtica es bien ostensible a pesar ay, permítanme un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se oye. Ay, perdón, es que me salió algo de que no tenía internet y pensé que me habían dejado de escuchar. Pero bueno, les decía, sea en relación con la cava superior, después con la cara izquierda de la tráquea, cuya impresión aórtica es bien ostensible a pesar de la capa del tejido conjuntivo que existe entre ambos órganos. Bueno, más atrás podemos decir que alcanza el borde izquierdo del esófago, al que se adhiere frecuentemente por medio de la formación muscular arterioesofágica de Guillet. Entre la tráquea y el esófago por un lado y la aorta por el otro, se encuentra el nervio concurrente
izquierdo y el nervio cárdico profundo o posteriores. Todavía más atrás se halla en contacto con el conducto torácico, al que se une por tejido conjuntivo laxo. La cara lateral izquierda está en relación con el nervio cárdico anterior y con el neumogástrico izquierdo, que cruza la aorta al nivel del lugar donde se desprende la arteria subclavia izquierda. ¿Qué me falta? Bueno, también se relaciona con esta cara, con la pleura y el pulmón izquierdo. La primera produce la depresión triangular llamada fosa pleural aórtica. Y bueno, entre la pleura y la cara lateral izquierda de la aorta, en su porción más anterior, desciende el nervio frénico izquierdo y adherido y aún envuelto por la primera, ¿no? También proyectada la porción ascendente del callado aórtico sobre la pared anterior del tórax, se observa que su extremidad superior corresponde a la primera articulación condroesternal izquierda, ¿no? Mientras que el inferior corresponde al espacio comprendido entre la pared inferior de la tercera articulación condroesternal izquierda y la línea media y junto con el borde superior del cuarto cartílago costal. Ya casi por último, el borde izquierdo se proyecta sobre el borde izquierdo del esternón, mientras que el derecho se inicia en la línea media. Al nivel del borde superior del cuarto cartílago costal, se dirige luego hacia arriba, formando un arco convexo a la derecha y va a terminar a la primera articulación condroesternal derecha. Bueno, el punto más saliente a la derecha de dicho arco se haya situado a la altura del segundo espacio intercostal, ¿no? Bueno, más o menos esa es la descripción de la porción horizontal de la aorta. Muy bien, en cuanto al tronco brachiocefálico, al que se le llamaba también erróneamente tronco innominado, es el más voluminoso de todos los troncos que emanan del callado aórtico. Su diámetro es de 12 a 15 milímetros y su longitud total de 28 a 35 milímetros. Este tiene 4 aspectos diferentes, empezando por su origen y trayecto. Se destaca del punto en el que la parte ascendente del callado aórtico se continúa con su porción horizontal. De aquí se dirige oblicuamente de abajo a arriba, de dentro a afuera y un poco de delante a atrás, hasta la parte posterior de la articulación esternoclavicular derecha, donde termina bifurcándose. En cuanto a relaciones, tiene tres relaciones, perdón. El tronco brachiocefálico está en relación con, por delante está con el esternón y la articulación esternoclavicular, de la que está separada por el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, por el timo en el niño y por los fascículos de origen de los músculos esternocleidomastoideo y estenotiroideo. Es recorrido por filetes cardíacos que emanan del neumogástrico derecho en su trayecto cervical. Por detrás está relacionado con la tráquea, por fuera con la pleura y el pulmón derecho. Por dentro está relacionada con el origen de la carótida primitiva izquierda. Los dos vasos casi contiguos en su origen se separan cada vez más conforme se alejan de la aorta. En cuanto a su distribución, el tronco brachiocefálico no suministra de ordinario rama colateral alguna. Llegando a la parte posterior de la articulación esternoclavicular, se divide en dos ramas terminales, una ascendente, que es la carótida primitiva derecha, y otra transversal, que es la subclavia derecha. En cuanto a las variedades del tronco brachiocefálico, puede no tener más que 10 a 12 milímetros de longitud, como también puede alcanzar 50 y hasta 55 milímetros. Su bifurcación en carótida y subclavia puede, pues, efectuarse tanto más abajo de la articulación esternoclavicular como más arriba de esta articulación. El tronco brachiocefálico puede faltar y en este caso la carótida y la subclavia nacen aisladamente de la aorta. Anormalmente se ha visto el tronco brachiocefálico dar origen a la mamaria interna, una arteria tímica y una arteria bronquial, la vertebral derecha, una carótida accesoria y una tiroidea impar y media conocida con el nombre de tiroidea de Neubauer. El tronco es todo. En cuanto a la arteria común izquierda, que también es llamada primitiva, podemos decir que la carótida primitiva izquierda tiene su origen en el callado aórtico, por detrás del tronco brachiocefálico. Asciende luego hacia arriba y afuera y termina a la altura del borde superior del cartílago tiroides, donde se bifurca originando la carótida externa y la carótida interna.
Esta tiene relaciones. La carótida primitiva izquierda en su origen está situada por detrás del tronco venoso brachiocefálico izquierdo, del que se halla separada tan solo por los nervios cardíacos, superiores del neumogástrico. Por dentro está en relación con la tráquea, quedando en un plano posterior del esófago. Por fuera se relaciona con la pleura y el pulmón izquierdo. Y en esta porción tiene por delante el nervio frénico y por detrás al neumogástrico. Por fuera se relaciona la carótida con la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo correspondiente, así como con el homoideo que cruza por su tercio inferior. Por delante, ambas... Se llama homoyoideo. Una disculpa. Si van leyendo una clase de lectura que no estoy tan de acuerdo, pues vayan leyendo bien. Yo lo estoy entendiendo, pero a veces compañeros no dicen nada. Si así le estamos entendiendo, pues no voy a objetar nada. Yo hubiera preferido que hubieran hecho un resumen y ese pequeño resumen en una diapositiva para no estar oyendo una lectura. Pero bien, por favor, lean bien para que tengan el concepto, por favor, Gustavo. Sí, una disculpa, doctor. Por delante, cada una está en relación con el cuerpo tiroides y las venas tiroideas que la cruzan para desembocar en la yugular interna, la cual bordea la cara externa de la arteria. Con la yugular interna forma la arteria de paquete vasculonervioso del cuello, que lleva por detrás entre los dos vasos nervioso neumogástrico y se halla rodeado de tejido conjuntivo y de numerosos ganglios linfáticos que constituyen la cadena carotidea. Al salir del tórax, las relaciones de ambas carótidas son idénticas. Por detrás están en relación con la apófisis transversas de las vértebras cervicales por intermedio de los músculos prevertebrales y de la aponeurosis prevertebral. En su tercio inferior se interpone entre la carótida primitiva y los músculos prevertebrales, la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia. Por dentro están en relación con la tráquea y la laringe y con el esófago, y la faringe, así como los nervios recurrentes y la cadena ganglionar linfática que los acompaña. De la primitiva izquierda es todo. En cuanto a la subclavia, podemos decir que tiene su origen, la subclavia izquierda. Entonces las arterias comunes pues son dos, una de cada lado. Una de ellas va a llegar directamente del tronco brachiocefálico y otra va a ser directamente de la carótida, perdón, del callado de la aorta. Entonces vimos que tiene un trayecto corto, el tronco brachiocefálico, pero es el que origina lo que ves acá, la subclavia y la carótida común. En cambio, la carótida común, esa sí sale más, tiene un segmento intratorácico, igual que la subclavia del mismo lado. Entonces vamos a ver, va a tener un de cambio obviamente de relaciones porque tiene un segmento, como repito, intratorácico. A ver, seguimos, Gustavo. Sí, claro. Ahora les voy a hablar sobre la arteria subclavia izquierda. La subclavia tiene su origen, esta va a tener el mismo origen que la derecha, en el tronco brachiocefálico. Ambas se dirigen hacia afuera, pasando por encima de la primera costilla. La subclavia derecha tengo que hablar de esta parte de la subclavia derecha porque se relaciona un poquito con la izquierda. La subclavia derecha forma una curva de concavidad inferior que abarca la cúpula pleural y la primera costilla, en tanto que la subclavia izquierda asciende primero por dentro de la pleura y del pulmón izquierdos, para formar después el mismo área que la derecha. En cuanto a las relaciones, se pueden distinguir en las subclavias una porción intraescalénica, situada por dentro de los músculos escalenos y cuyas relaciones se difieren para la izquierda y la derecha. Una porción intraescalénica comprendida entre los escalenos y una porción extraescalénica situada por fuera de los escalenos. En cuanto a la porción intraescalénica, como ya se ha dicho en este tramo tienen relaciones distintas la subclavia derecha y la izquierda, ya que esta última posee una porción intratorácica del cual carece la primera. En cuanto a la subclavia izquierda, su porción ascendente está en relación por delante con la carótida primitiva y el neumogástrico izquierdos, por detrás con los cuerpos vertebrales de las dos primeras vértebras dorsales y con los músculos que las cubren. Por dentro con la tráquea, el esófago y el nervio recurrente izquierdo, y por fuera con la cara interna del vértice del pulmón y su pleura.
Al salir del tórax se relaciona por delante con la confluencia de la yugular interna y de la vena subclavia, que forman el ángulo venoso de Pirogov. Los nervios neumogástricos y frénicos se hallan separados de ella por la interposición del callado del conducto torácico, el cual sobrepasa el plano arterial y va a desembocar al ángulo venoso de Pirogov. La porción interescalénica, en este tramo las subclavias descansan sobre la primera costilla correspondiente, inmediatamente por detrás del tubérculo de Lisfranc, caminando por delante y por debajo de los troncos del plexo braquial. Por último, podemos decir que la porción extraescalénica se halla en relación por detrás con las ramas del plexo braquial, por abajo con el primer espacio intercostal y la primera digitación del serrato mayor, y por arriba está cubierta solo por la aponeurosis cervical media, la superficial, el cutáneo y la piel. Por delante se relaciona con el músculo subclavio y la clavícula. Eso es todo ante la subclavia izquierda. ¿Alguna pregunta, muchachos? Naomi, ¿alguna pregunta? Naomi. No, Nimbe. doctor, solo tengo que repasar. Nimbe. No, doctor, todo bien. Todo bien. Entonces, ¿cuántos segmentos tiene la subclavia, Irving? Irving Tiro. ¿Cuántos segmentos tiene la subclavia? No recuerdo, doctor. Pues lo acaban de decir, porque les digo que es una clase de lectura. Cuando menos deben de ir pausándose para que, o poner diapositivas que extracten lo que estudiaron. Pues bueno, es que tengo duda y me preocupa. En las evaluaciones, ya no se acuerdan de esto y las evaluaciones van a ser directas y con detalle sobre todo eso. Una pregunta de ellas la acabo de hacer. ¿Cuántos segmentos tiene? A ver, Gustavo Ángel, así sin que leas. ¿Cuántos segmentos tiene por fin la subclavia? Si no me recuerdo, 3, doctor. Bueno, pues tienes que saberlas. Les recomiendo eso, por abarcar pronto el tema y por todo lo demás, pues sí, pero pues la lectura va haciendo, en general, la mayoría bien, pero sí necesitamos que vayan detallando, es decir, que vayan pausando para que se vaya entendiendo. Son 3 segmentos. ¿Cuáles serían, Casey? ¿Cuáles son los segmentos que tiene? ¿No, Casey? Casey Sobrevilla. No estoy tan segura, pero bueno, recuerdo que uno era, o bueno, no sé si me estoy equivocando de lado, pero creo que era uno el yugular. No. Tiene 3 segmentos. Naomi. Creo que estoy un poco confundida, doctor. Pues, pues pregunten cuando van leyendo. Esas preguntas, sin que les vaya yo a engañar, van a ser esas. Pero una parte, alguien se va leyendo pronto y los demás no están atendiendo. Por lo menos esos detalles de la clase son los que quiero que pongan en diapositivas, porque puro dibujo con lectura, pues no es de nuestra manera. Ahora la lectura pues fuera pausada y haciendo recalcar el concepto, les repito, no sea que vaya a haber problemas, que a veces el que va leyendo ya no lo recuerda porque no lo está estudiando bien. Es mi observación y aquello que quiero que vayan detallando. Entonces estamos hablando del tronco brachiocefálico que tiene un segmento intratorácico
¿Y cuál es la relación que tiene el tronco brachiocefálico a donde termina? ¿Cuál viene siendo? Brenda Rosas. ¿Me escucha? ¿Sí? Pues me parece que del tronco brachiocefálico sale la subclavia A derecha ver, la pregunta, mi querida Brenda, es, ¿a donde termina el tronco celíaco, por delante, qué relación tiene? eh, mm, Está sencillo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos referencias. No les hago otra importante relación y preguntas más sofisticadas porque, pues bueno, quiero que vean lo general, lo general. Bueno, por favor, pongan atención y si nadie dice nada y está bien la lectura, pero todos la están entendiendo o no la están entendiendo nada, el afectado eres tú porque tienes que pedir a nuestro compañero o compañera que esté en la clase que sea un poco más explícito. Ahí vayan detallando. El que explica debe de decir, voy a explicar esto, va de tal a tal, así como subrayando, y luego las principales relaciones. Es mi comentario, ¿eh? Esto es, si nadie dice nada, yo les hago ver ahorita que no vaya a haber complicaciones, porque si estamos al momento de la parte descriptiva, y cuando venga la evaluación sea un desastre en resultados, yo les estuve diciendo a tiempo. Pero pues puede ser que estemos un poco distraídos, o bien nadie comenta nada, porque por eso, precisamente porque hay un poco de distracción. Esta es mi recomendación. Como compañeros les digo, adelante, seguimos entonces. ¿Sale, compañeros, compañeras? Unos segundos que logré despejar, güey. Sí, me ¿Qué, escucho. qué? Bueno, les voy a hablar sobre las ramas del segmento torácico. Ajá. Las colaterales de la parte torácica. Bueno, pues haciendo entonces un poco de recordatorio, la parte del callado, pues tiene tres principales, ¿no? Y ya vimos cuáles eran. Tronco arterial brachiocefálico, el tronco arterial brachiocefálico, que da origen a quién? Ángeles Serrano. ¿Qué ramas, cómo termina el tronco brachiocefálico? Doctora Ángeles Serrano. Contesten, por favor. Termina dando origen a la A ver, subclavia derecha Ángeles Serrano, Ángeles Serrano. mm, Ay, es que son. No. ¿No? A ver, y es una pregunta súper fácil. A ver, cuando le pregunte a alguien, no conteste a otra persona que no le pregunte. Por favor. Christopher Giovanni, otra pregunta para ti. Sencilla. ¿Cuántos segmentos tiene la subclavia del lado izquierdo? Christopher. No llegó Christopher. Solo son dos, ¿no? ¿Cuál? Em, no la recuerdo bien. Sí, pues entonces no.
Ay, jóvenes, jóvenes, ahora sí me los agarré ahí pajareando por otro lado, como dicen, están viendo para otro lado y no están aquí pendientes. Alexis Trujillo. Alexis Trujillo. Sí, doctor. Oye, Alexis, una pregunta. ¿Cuáles son los segmentos que tiene la subclavia derecha? La verdad no recuerdo. Recuerdo los de la subclavia izquierda, que me parece que son No, tres. no. Yo te pregunto la que te pregunté. No, pues, No, doctor, no recuerdo. no recuerdo. Es que no utilicen memoria. Claro, tienen que memorizar los nombres, pero tienen que hacerlo, pues, con conciencia, concientícelos, porque si no, no están aprendiendo nada. Estamos aquí leyendo una clase de lectura rápida, que yo le estoy entendiendo aquí a este compañero Luis, ¿cómo se llama? El que acaba de leer. Entonces, del equipo, pero también, pues, lo tuve que ocultar un poquito porque tienen que irse, pronunciando bien los conceptos. Bueno, no sé a qué me los voy a yo agarrar porque también puedo hacer evaluación y les voy a ir poniendo puntito, bueno, una insignia en cuanto a su... Ahorita nadie contestó de los que les pregunté. Por favor, vayan leyendo. Y es que también es parte de tener que memorizar para aprenderte el nombre, así como cuando conoces a alguien. A lo mejor te acuerdas de la persona, pero dices, ¿cómo se llama? Me dijo su nombre, pero no lo recuerdo. Tienes que volver a preguntar. La vamos a dejar aquí, nos vemos el día de mañana, hablamos sobre lo que vamos a hacer. Pero por favor, para mañana quiero diapositivas con los nombres, vayan así hagan un poco más trabajo, equipo, para que tenga un poco más de calidad. Esas son mis recomendaciones, no es nada de lo que puedan escuchar de represión ni nada, no, para nada. Les recomiendo que hagan sus diapositivas. Los dejamos para mañana, por favor, cuídense y mañana nos vemos otra vez. Les agradezco su Doctor, presencia. una pregunta rápida. Sí. Bueno, a mí me tocaba hablar ahorita sobre la aorta descendente, tanto la torácica como la abdominal. La abdominal no me interesa por ahora. Podemos hablar generalidades, pero más detallado la parte torácica. Ok, esa era mi duda. Gracias, doctor. ¿Vale? Bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.